batallas. Y quiero que me acompañe al Salmo 46, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 46, versículo 1, y dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Escúchelo bien una vez más. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y hoy vamos a comenzar, como les decía, una serie que se ha titulado La batalla es de Dios. Es el título de la serie que vamos a estar viendo, La batalla es de Dios. Y dice aquí la Biblia que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Es decir, que cuando estamos enfermos, ¿a quién podemos acudir? Al Señor. Cuando tenemos un problema económico, es al Señor al que podemos acudir. Cuando tenemos un asunto interno en el corazón, es al Señor, porque aquí dice la palabra de Dios: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y Él siempre, diga después de mí, siempre está dispuesto ¿a qué? A ayudarnos. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Lo más inteligente que usted y yo podemos hacer cuando estamos en dificultades, lo más inteligente que usted y yo podemos hacer en tiempos de dificultades es venir, es correr y acudir al Señor, es orar y buscar a Dios. Es lo más inteligente que podemos hacer. En ocasiones, cuando nos enfrentamos ante una dificultad, acudimos a todos los lugares, acudimos, y lo último que buscamos es al Señor. Acudimos con el juez, acudimos con el abogado, acudimos con el médico, y aunque todo esto es bueno y es correcto, nuestra última opción siempre, o no siempre, pero muchas veces, es Dios, es el Señor. Es al último que acudimos. Pero quiero decirle que lo más inteligente que usted y yo podemos hacer en tiempos de dificultad es orar y buscar a Dios. Porque la oración es como un puente entre el cielo y la tierra. La oración es lo que nos va a lograr como conectarnos con el cielo. La oración es la forma en la que podemos conectarnos con Dios, porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Entonces, la oración es ese puente que nos logra conectar. El problema es que muchas veces la oración se vuelve nuestra última opción, ya que fuimos con el juez, con el abogado, con el médico, con el vecino, con el compadre, la comadre que tenía ahí, trabaja en el municipio, trabaja en el gobierno y no nos pudo ayudar. Entonces es cuando acudimos a Dios. Pero lo más inteligente que usted y yo podemos hacer en tiempo de dificultad es buscar a Dios a través de la oración. Diga después de mí, oración. Oración es el puente que nos conecta con el cielo. Y necesitamos saber orar. Usted y yo necesitamos aprender y saber orar. Es válido porque los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. No sabemos cómo orar, y usted y yo necesitamos saber orar, y saber orar y hacerlo en tiempos de dificultad. Porque las crisis te hacen orar, y no solamente orar, sino clamar. No es lo mismo tener un problemita por ahí que una crisis. Y muchas veces el Señor permite crisis en nuestras vidas. Y cuando estoy hablando de crisis, hay mucho tipo de crisis. Pueden haber crisis económicas, crisis emocionales, crisis matrimoniales. Ahí vamos a tener la cena para matrimonios. Existen crisis existenciales, crisis políticas, crisis nacionales. Y una cosa es tener un problemita por aquí, otro problemita por allá. Pero crisis es cuando problema tras problema decimos: estoy en una crisis de salud, una crisis económica, una crisis existencial. Pero sabe, el Señor permite esas crisis en nuestras vidas, y esas dificultades el Señor las permite para que lo busquemos a Él, y porque el Señor quiere llevar nuestra oración
a otro nivel. Es por eso que el Señor permite crisis en nuestras vidas, porque el Señor desea llevar nuestra comunión con Él a otro nivel, llevar nuestra oración, nuestra búsqueda a otro nivel, y en ocasiones por eso las crisis son permitidas en nuestra vida, los problemas, las dificultades. Y hay una historia que vamos a estar viendo las próximas semanas de un hombre que se enfrentó en una crisis, y vamos a aprender de él cómo actuó específicamente, cómo buscó al Señor y cómo oró al Señor en ese momento de crisis. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo del 1 al 4. Dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y algunos meunitas, fíjese, está hablando de 3 ejércitos. Diga después de mí: moabitas, amonitas, meunitas. Son 3 pueblos, 3 ejércitos, dice. Le declararon la guerra a Josafat. Versículo 2. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda ¿de quién? Del Señor. Después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel, las 12 tribus, ¿quiénes de los que están aquí están ahorita en el discipulado de Números y Deuteronomio? A ver, levanten la manita. Ok, hay unos cuantos. Han estado viendo ese asunto de las tribus, ¿verdad? Después de la muerte de Salomón, estaban las 12 tribus que formaban la nación de Israel. Muere Salomón y hay una insurrección y hay una división en el reino. 10 tribus se van de un lado, 2 tribus se van a otro lado. Les llaman a unas el reino del sur y el otro el reino del norte, o el reino de Israel o el reino de Judá. Y hacen esa división. Josafat era el rey en ese momento del reino de Judá. También era conocido como el reino del sur. Y Josafat en ese momento es el rey del reino de Judá. Ya se habían dividido porque a partir del rey Salomón hay una insurrección en el gobierno y la nación de Israel se divide en 2 reinos. Cuando usted lee después de Salomón, lee el rey de Israel, se está refiriendo al reino del norte. Cuando lee el rey de Judá, se está refiriendo al reino del sur. Y aunque los 2 forman parte de la nación de Israel, eran 2 reinos. Es como que se hicieron 2 naciones, aunque era una sola, la nación de Israel. Bueno, Josafat era el rey de Judá. Y vienen 3 reinos, dice, los amonitas, los moabitas y los meunitas, 3 reinos con sus ejércitos que le declaran la guerra a Josafat. Josafat era el rey, pero no podía contar con las otras 10 tribus, solamente contaba con 2 tribus. Y hay 3 ejércitos, 3 naciones que le declaran la guerra. Y dice aquí la Biblia que Josafat se sintió aterrado. En el versículo 3 dice: Josafat quedó aterrado con la noticia. Estaba en una crisis. Llegó una crisis a la vida de Josafat. No solamente era un pueblillo por ahí o un reino, sino 3 reyes con sus 3 ejércitos vienen a declararle la guerra. Y él se siente aterrado y se mete en un momento de crisis. Llega el terror a su vida y a veces nos encontramos así. Crisis es cuando viene un problema y luego otro problema y otro problema y decimos: ¿y ahora qué está pasando? En momentos de crisis podemos aprender de Josafat. Fíjese lo que hizo, se sintió aterrado. Versículo 3 dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara.
Fíjese que para Josafat, lo primero que buscó fue al Señor. No fue a buscar a nadie más. No fue su última opción buscar al Señor. La primera opción para Josafat fue buscar a Dios. Porque dice, se sintió aterrado. Somos seres humanos. Y es válido, se vale sentir temor, se vale a veces sentir ansiedad, sentir angustia, porque somos seres humanos. Y se vale sentir un problema en nuestras emociones ante las crisis. Pero lo primero que podemos aprender aquí de Josafat es que su primera opción fue buscar al Señor. Fue buscar al Señor. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia. Aunque él sentía terror, dijo, voy a buscar al Señor. ¿Y qué más hace? Dice, y le suplicó que lo guiara. También ordenó a todos, esto es bien importante, dice, también ordenó a todos en Judá que ayunaran. Acabamos de terminar un periodo, aunque lo pusieron ahí en los anuncios, pero ya terminó ese periodo de 21 días de ayuno y oración. Dice que Josafat no se sintió aterrado y su primera opción fue ir a buscar al Señor y a ordenar a todos que no solamente se pusieran a orar, sino se pusieran a ayunar. Versículo 4 dice, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. En momentos de crisis, nuestra respuesta siempre, nuestra primera opción debe ser buscar al Señor a través de la oración. Orar. Hacer oraciones fervientes, oraciones atrevidas. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, la oración ferviente del justo es muy poderosa. La oración ferviente, la versión Reina Valera dice, la oración eficaz del justo puede, ¿qué? Mucho. En la otra versión dice, la oración ferviente del justo es muy poderosa. Porque hay momentos donde entramos en crisis que tú te tienes que atrever a hacer oraciones atrevidas, oraciones fervientes, porque cuando tú las haces, hay mucho poder. Mi querido hermano, mi querida hermana, no subestimes el poder de la oración. La oración sigue siendo poderosa, la oración sigue siendo efectiva. La oración sigue teniendo poder, la oración sigue moviendo montañas, la oración sigue abriendo mares, la oración sigue sanando al enfermo, la oración sigue trayendo libertad al cautivo. No subestimemos el poder de la oración. Y vamos a aprender algo de la oración que hizo este hombre, Josafat. Versículo 6. Dice, y oró diciendo, oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reyes de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. 5 cosas muy rápidas que aprendemos de la oración de Josafat. Busca a Jesús, busca a Dios, busca al Señor en tiempos de crisis. Que sea tu primera opción. Pero en la oración de Josafat, fíjense lo que dice. Dice, oró diciendo, oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. Número 1, nuestra oración siempre debemos recordar que el cielo gobierna la tierra. Es lo que está diciendo Josafat, Señor, tú eres el rey, tú eres el Dios, el rey de los cielos, el rey de la tierra. Dice, tú eres el gobernante de todo. Josafat reconoce y hace esa declaración, tú eres el rey y el cielo tiene la última palabra. Es lo que está diciendo, el cielo tiene la última palabra. Estoy en crisis, no sé qué hacer, estoy aterrado, pero sé que el cielo gobierna y que el cielo tiene la última palabra. Mi amada iglesia,
Nuestro Dios sigue siendo el Rey de los cielos y el Rey de la tierra. El Rey de los cielos, pero también el Rey de la tierra. Y la declaración que hace Josafat dice: tú tienes la última palabra. El juez no es el que tiene la última palabra. El abogado, el médico, la circunstancia, la situación no tiene la última palabra. ¿Sabes quién tiene la última palabra? El Señor, el cielo. Y es la declaración que hace Josafat. La última palabra la tienes tú, Señor. Tú sigues siendo el gobernante del cielo y también gobiernas la tierra. Y aunque estoy aterrado, porque dice ahí que Josafat se sentía aterrado, tú tienes la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra, mi querido hermano. Dios siempre tiene la última palabra. No es el médico, damos gracias a Dios por los... Tiene la última palabra, la crisis, la enfermedad, ni siquiera los diagnósticos, los estudios médicos tienen la última palabra. El que tiene la última palabra es el Señor. Él sigue siendo el Señor del cielo, el Señor de la tierra. Y Josafat se sintió rodeado. Josafat se sintió amenazado y sus emociones empezaron a estar complicadas. Dice que se sintió aterrado. ¿Alguna vez te has sentido rodeado, amenazado, aterrado ante una crisis? Lleno de ansiedad. Y se siente horrible, ¿verdad? En nuestras emociones. Y es normal, somos seres humanos. Dios nos dio emociones. Y Josafat también se sintió aterrado. Se sintió rodeado, se sintió amenazado. Pero fíjate, Josafat no oró basado en lo que sentía, en las emociones. Oró basado en que Dios tiene la última palabra. El problema muchas veces es que a veces oramos basado en nuestras emociones. Me siento aterrado y mi oración está llena de temor, está llena de miedo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros no andamos por vista. ¿Andamos por qué? Por fe. No somos de los que andamos por vista, sino andamos por fe. El problema es que muchas veces oramos basados en la vista, oramos basados en lo que vemos y no basados en la fe. La fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. A veces nuestras oraciones están basadas en lo que sentimos. Y se vale sentirse aterrado, se vale sentirse rodeado, se vale sentirse amenazado. Pero que tu oración no esté basada en ese terror, que nuestra oración esté basada en que sabemos que Dios, que el cielo tiene la última palabra, que Él es el gobernante. Y aunque me siento aterrado, yo sé como Josafat que el cielo es el gobernante y no sé cómo hacer. Ya me dieron este diagnóstico, me dijeron que esto iba a ocurrir. Pero mi oración no estará basada en lo que veo, sino en lo que crees. Tu oración no debe estar basada en lo que ves, sino en lo que crees. Di después de mí: mi oración no se basará en lo que veo. Una vez más, mi oración no se basará en lo que veo, sino en lo que creo. No es por vista, ¿verdad? Sino es por qué. Es por fe. El cielo tiene la última palabra. Y aunque Josafat estaba aterrado, no oró basado en sus emociones, oró basado en que Dios es el gobernante. Y dice: y tú eres fuerte y poderoso y nadie te puede hacer frente. Tú tienes la última palabra. Hay 3 reinos que me están rodeando. Siento mucho temor, pero tú tienes la última palabra. Segunda cosa, versículo 7. Dice: oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Sabes qué está haciendo Josafat en su oración también? No solamente está diciendo el cielo gobierna, Dios tiene la última palabra. Está diciendo: si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Está diciendo: ¿acaso no ya obraste un milagro muy parecido cuando llegó el pueblo de Israel y tú expulsaste a todos sus enemigos?
Fuiste tú mismo. Si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Porque dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y ¿cuándo? Mi querido hermano, no importa lo que tú y yo estemos pasando. No eres el primero en pasar por ese proceso. Escucha bien, no eres el primero en pasar por ese proceso. A veces pensamos que somos los primeros. Tampoco eres el primero al cual Dios va a ayudar en ese proceso. A veces pensamos, híjole, y nos sentimos que somos los primeros. Y no es como que Dios esté diciendo, ¿y cómo lo voy a ayudar? Ahora, ¿cómo voy a ayudar a Juan? Nunca había experimentado esto. No sé cómo ayudarle. Mi querido hermano, mi querida hermana, no eres el primero que estás pasando por ese proceso, sea cual sea. Un proceso judicial, un proceso de salud, un proceso emocional. Sea cual sea el proceso, el tiempo de dificultad, la crisis, una crisis familiar, una crisis con los hijos, sea cual sea, no eres el primer hombre o la primera mujer que está pasando por ese proceso. Pero tampoco serás la primera persona que Dios ayudará en ese proceso. Dios ya ha ayudado a muchas otras personas en esos mismos procesos. Dios ya ha hecho milagros muy similares como el que tú necesitas. Y si lo hizo con otras personas, ¿sabes qué? Lo puede hacer contigo también. Ese milagro que estás esperando recibir de parte de Dios, esa sanidad, esa ayuda, esa intervención, Dios ya la ha hecho varias veces. Escucha bien, Dios ya ha hecho esos milagros varias veces. Dios ya ha quitado ansiedad a tantas personas. Dios ya ha restaurado tantos matrimonios, ya ha restaurado tantas relaciones de hijos con hijas, ya ha ayudado tantas personas. Y esos milagros ya los ha hecho. Y si Dios lo usa una vez, ¿sabes qué? Lo puede hacer contigo también. Y es lo que está orando Josafat. Dios, tú ya los ayudaste una vez. Y yo sé que lo puedes volver a hacer otra vez. Tercer cosa que aprendemos en la oración de Josafat. Vamos al versículo 8. Dice, tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podemos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo. Diga después de mí, templo. ¿Ante este qué? Templo. Donde se honra tu nombre, podremos clamar a ti para que nos salves. ¿Y tú nos mandarás a volar? ¿Dice eso? Dice, y tú nos oirás y nos rescatarás. ¿Sabe lo que está haciendo Josafat? Está diciendo, Señor, hace tiempo tú estableciste. Josafat estaba en Jerusalén. Jerusalén era el lugar que años, décadas antes de que Josafat reinara, Dios había elegido con su hijo David para que en Jerusalén fuera el lugar donde se levantara el templo que se levanta con Salomón. Y Dios había elegido que en Jerusalén era el lugar donde iba a estar el templo y donde todos tenían que ir a adorar, todos tenían que ir a buscar al Señor. Y lo que está haciendo Josafat, te lo voy a leer una vez más, dice, tu pueblo se estableció aquí, está recordando lo que Dios hizo años anteriores, construyó este templo para honrar su nombre. ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba Josafat? En el templo. Ante la crisis, su primera opción, veíamos, fue buscar al Señor, fue orar y se fue corriendo al templo. No se quedó en el palacio, no se quedó en su casa, fue corriendo al templo. Y estando en el templo, comienza a hacer esta oración y dice, Señor, tú nos trajiste aquí hace muchos años. Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Y ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, sea guerra, sea plagas, sea hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú prometiste que cuando hiciéramos eso, tú nos oirías y tú nos rescatarías. Tercer cosa que aprendemos de esto: en tiempos de crisis, no solamente ores de manera personal, ora de manera colectiva, de manera colectiva.
Es bueno la oración personal, es necesaria para todo cristiano una oración personal, pero es indispensable una oración colectiva, una oración presencial. Es lo que está diciendo aquí Josafat. Tú nos pusiste en este templo, lo construimos y nosotros te prometimos que cada vez que tuviéramos alguna necesidad, guerras, hambres, vendríamos aquí, a este lugar donde se honra tu nombre, y te oraríamos, clamaríamos a ti, y tú nos oirías y nos rescatarías. Querido hermano, hay un poder tan especial cuando la iglesia se une de manera colectiva, de manera presencial a orar. Eso es poderoso. Y es lo que está aquí recordando Josafat, porque lo vemos, convocó a todos. Pero muchas veces, no te preocupes, quédate en casa, no te preocupes. No, aquí está diciendo Josafat, vendríamos al templo que tú nos diste, el lugar donde se honra tu nombre, y te buscaríamos allí, y allí clamaríamos a ti, y tú nos oirías y nos rescatarías. Hay un poder en la oración personal, pero es necesaria la oración colectiva. Aquí en este lugar tenemos un día a la semana, 1 hora a la semana donde se hace oración colectiva, porque es necesario, es importante. Martes 8 de la noche tenemos nuestra oración de manera colectiva, y es bueno que tú ores en tu casa, es importante, es necesario, pero hay un poder cuando como iglesia nos reunimos para orar, cuando como iglesia nos reunimos para poner nuestras necesidades delante de Dios, y podemos hacer una oración ferviente, una oración eficaz, una oración colectiva. El Señor lo dijo, que cuando 2 o 3 se reunían en su nombre y se pusieran de acuerdo sobre alguna asunto, Él estaría ahí y Él enviaría su bendición. Dice la Biblia que ahí es donde envía Jehová su bendición y vida eterna, en la reunión colectiva, en la oración colectiva. Es importante la oración personal, pero también es muy importante la oración colectiva. Y tristemente las reuniones de oración de las iglesias son las reuniones que menos gente va, porque no entendemos que hay un poder en la oración colectiva. Y Josafat entendía eso, por eso mandó a llamar a todos. Y si lee la historia, manda a llamar a todos, no les dice, no se preocupen, quédense en sus casas ahí. No, les dice, vénganse al templo, el lugar que Dios eligió, porque Él nos prometió que en ese lugar donde se honraba, si nos poníamos todos de acuerdo, clamaríamos, ayunaríamos, y Él nos oiría y nos rescataría. No olvides que la oración colectiva tiene un gran poder. Hay un poder increíble cuando los hijos de Dios se reúnen en un lugar y buscan el rostro de Dios, comienzan a clamar. Y aquí todos los martes a las 8 de la noche nos reunimos para clamar y distintas oraciones, distintas peticiones. Y no es lo mismo. No es lo mismo que tú quedes solamente en tu casa, que vengas aquí y experimentes el poder, la bendición de la oración colectiva. Porque hay un poder en eso. Es necesario para una vida cristiana saludable el participar de la oración colectiva. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Ayúdame, Eric, por favor. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Josafat está siendo sincero, está haciendo una oración sincera, está diciendo, siento que no quieres venir, o ¿por qué no has venido a ayudarnos? Me siento aterrado. Dice, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda.
En ti buscamos ayuda. En pocas palabras, lo que está diciendo es: no sé qué hacer. Josafat no era un hombre perfecto, pero un hombre sincero. Dice: no sé qué hacer, pero voy a poner mi mirada en ti. En ti voy a buscar mi ayuda. Voy a poner mis ojos en Cristo. Voy a poner mis ojos en Cristo. No sé qué hacer. Y tú y yo vamos a ser tentados en poner nuestros ojos sobre el abogado. Tú y yo seremos tentados en crisis a poner nuestros ojos en las circunstancias, en la situación, en los estudios médicos. Y pondremos nuestros ojos y vendrá esa tentación de ser tentados en lo que dice el juez, lo que dice el médico, lo que dicen las circunstancias. Y cuando hacemos eso, cuando ponemos nuestra mirada en lo que dice el abogado, el juez, el médico, los estudios, las circunstancias, cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en lo que dicen las circunstancias, es cuando nuestro corazón se llena de duda. Es cuando nuestro corazón se llena de ansiedad. Es cuando nuestro corazón se llena de desesperación. Porque estamos poniendo nuestra mirada en la situación, en las circunstancias, en lo que vemos. Pero cuando pones tu mirada en Jesús, tu oración se llenará de fe. Porque no oras basado en lo que sientes, no oras basado en lo que ves, oras basado en lo que crees. ¿Qué es lo que crees? Creemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando ponemos nuestra mirada en la situación, nuestra oración es una oración que se llena de duda. ¿Será? Pero cuando empezamos a dejar de poner nuestra mirada en la situación y ponemos nuestra mirada en Cristo, ponemos nuestra mirada en el Señor, nuestra oración se empieza a llenar de fe. Y es cuando comenzamos a hacer oraciones llenas de fe y la ansiedad. Y aunque siento temor, Josafat sentía temor, sentía miedo. Y aunque sentía temor, no hizo su oración basado en lo que sentía, sino hizo su oración basado en lo que cree. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que tú crees? ¿En quién has creído? ¿Cuál es el poder que tiene tu Dios? Él sigue siendo el Shaddai, el Todopoderoso. Él sigue siendo Jehová Rafa, el que sana. Él sigue siendo Jehová Jireh, el proveedor. Pero ponemos nuestra mirada en la situación y nuestro corazón se llena de duda. Por eso Josafat dice: no sabemos qué hacer, pero en ti pongo mis ojos, en ti busco mi ayuda, en ti. Y el versículo 13 dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor. Dice cómo Josafat mandó traer todos al templo. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. A veces decimos: no, él está pequeñito, él no entiende. Aquí Josafat dijo: se vienen todos, se vienen los hombres con sus esposas, con sus hijos, hasta los pequeñitos. Dice versículo 14: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, que se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanaías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Versículo 15: y dijo: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. Están reunidos ahí, están buscando al Señor. Josafat acaba de declarar que el cielo tiene la última palabra, de que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Los convoca a todos a una oración colectiva.
pone su mirada, deja de poner su mirada en los ejércitos, en su crisis, en su situación, y vuelve su mirada otra vez en Cristo. Y estando todos en el templo, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Jaciel y empezó a profetizar. Dios envió la respuesta y les dice: no temas, porque sentían un montón de temor. Pero lo que provocó la intervención divina fue que Josafat no oró basado en ese temor que sí sentía, oró basado en lo que cree, en lo que creía. Y viene el Espíritu de Dios sobre Jaciel y le dice: no temas, no se desalienten, porque este poderoso ejército, fíjate, está diciendo, es un problema grande. Es un problema grande al cual se están enfrentando, pero no teman, porque aunque hay un poderoso ejército, la batalla no es de ustedes, es de Dios. Y ese es el título de esta serie: la batalla es de Dios. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Le voy a pedir al equipo de alabanza si me ayuda. En el momento que tú entras a orar y dejas de orar basado en lo que ves, dejas de orar basado en lo que sientes, sino comienzas a orar basado en lo que crees, reconociendo que el cielo gobierna, que el cielo tiene la última palabra, que no eres el primero en pasar por esta crisis, que Dios ya ha hecho ese milagro muchas veces, y si lo hizo una vez lo va a volver a hacer contigo. En el momento que tomas esa disposición para la oración colectiva, que quitas tu mirada en la crisis y pones tu mirada en Jesús, es en el momento donde Dios entra a la batalla, y la batalla ya no es tuya, sino de quién es, de Dios. Cuando tú oras basado en lo que sientes, en lo que ves, tuya es la batalla, es tuya la batalla. Y a veces la batalla, los ejércitos son demasiado grandes y por eso te sientes ansioso, te sientes preocupado. Pero en el momento que dices: Señor, mi oración no está basada en lo que siento ni lo que veo, mi oración está basada en lo que creo, en ese momento entra Dios y la batalla ya no es tuya. Si no sabes de quién es, Dios toma la batalla. Si lo haces en tus fuerzas, la batalla es tuya. Si lo haces con una oración basada en lo que crees, la batalla es de Dios. La batalla es de Dios. Josafat, lo vamos a ver más adelante, pero Josafat tenía miedo, pero empezó a orar basado en lo que creía, en lo que creía. Puedes sentirte lleno de temor, puedes sentirte lleno de aterrado. Se vale, pero no eres la primera persona que está pasando por esa situación, y tampoco eres la primera persona que Dios va a ayudar en una situación así. Pero a veces no permite el Señor crisis en nuestras vidas para llevar nuestra oración a un nivel mayor, no basado en lo que ves ni en lo que sientes, sino en lo que crees. Podemos cerrar nuestros ojos por unos momentos. Cierre sus ojos. Y vamos a poner en práctica esto que estamos hoy aprendiendo. La oración ferviente del justo puede mucho. La oración ferviente del justo puede mucho. Quizás te has cansado, te has llenado de ansiedad porque has peleado en tus fuerzas.
porque has puesto tu mirada en la situación, en las circunstancias. Has orado basado en lo que sientes y en lo que ves. Pero es un buen día donde el Señor te recuerda: ora basado en lo que crees. Y ese momento la batalla ya no es tuya, la batalla es de Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Y creo que tú has vencido, levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Quisiera hacerle una pregunta muy sincera. Quisiera pedirle que el equipo de intercesión que esté listo para ayudarme a orar. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos ante una crisis? Estamos ante una batalla. ¿Hay alguien que está en este momento ante una crisis? ¿Está peleando alguna batalla? Si es así, ¿puede levantar sus manos?